Bendiciones, amados, qué placer poder encontrarnos una vez más a través de las redes en este momento, compartiendo el tiempo de alabanza, de adoración, el tiempo de reunirnos en los hogares y tener nuestros tiempos de altar, de devoción, junto con la familia. Y estamos comenzando el mes de agosto. Y al comenzar el mes de agosto también estamos mirando en retrospectiva lo que hemos vivido durante todo lo que va del año y miramos también hacia adelante lo que nos falta. Y nos faltan 5 meses. Estos 5 meses son los 5 meses más especiales que vamos a tener y yo te declaro que vas a vivir los mejores 5 meses de tu vida. 5 tiene que ver con ministerio, es el número de los ministerios que el Señor ha puesto para enseñar a la iglesia, para capacitar a la iglesia, para preparar a la iglesia en toda la labor que la iglesia debe desarrollar para extender el reino de Dios, para predicar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas y el año agradable del Señor. Por eso te animo a disponer tu corazón para vivir con la guía del Señor en estos próximos 5 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020, año que hemos declarado como el año de la buena visión, el 2020, en oftalmología tiene que ver con una visión perfecta, con una vista que no necesita agregados de lentes, con una vista que puede ver a muchos kilómetros de distancia, con una vista que puede leer las pequeñas letras, con una vista excepcional. Esa es la nomenclatura en oftalmología para una visión perfecta y sana, 2020. Y este año hemos hablado mucho acerca de el año de la visión de Dios. Y en el año de la visión de Dios, el Señor dispuso que todos nosotros teníamos que estar comenzando primeramente por nuestras casas, dejar de mirar tanto hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro, a lo que es nuestro hogar, el seno de nuestro hogar, la alabanza, la adoración familiar, la relación de Dios en la familia, el Dios misericordioso, el Dios amoroso, el Dios que está interesado en la familia, porque la palabra en el libro de Génesis nos comienza relatando que cuando Dios creó al hombre pensando justamente en la familia. Dice la palabra que no se halló ayuda idónea para él, entonces el Señor le hizo entrar en un sueño profundo y de él mismo extrajo algo para formar a Eva, y en Adán y en Eva, con la bendición del Señor, está representada la familia. Siempre Dios ha buscado familias. La palabra del Señor nos relata que el Señor, a través de un hombre y una mujer llamado Abraham y Sara, él a través de ese matrimonio formó una familia, y a través de esa familia formó una gran nación, diciéndole de promesa a Abraham que si él podía contar las estrellas, entonces cualquiera iba a poder contar su generación. Lo mismo si él podía contar los granos de la arena, alguien iba a poder contar. Y le dice el Señor, así como es la cantidad de los granos de arena del mar y así como es la cantidad de estrellas en el cielo, así también será tu descendencia. Pero esa gran nación llamada Israel comenzó con una familia, comenzó con un hombre que le creyó a Dios. Y esto es lo que el Señor nos viene hablando en este tiempo que Él nos ha puesto en cuarentena. Él quiere comenzar nuevas cosas a través de familias, a través de tu familia, a través de mi familia, a través de cada familia que se dispone a poner a Dios como el centro de las cosas, que se dispone a adorarlo y a servirle, que se dispone a buscar su voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Tú tienes que ser de esa familia. Cosas grandes y maravillosas va a hacer Dios a través de una familia que ha
utilizado este tiempo de cuarentena aprovechándolo al máximo para pasar tiempo con Él, para escudriñar su palabra, para escuchar prédicas, para poner alabanza y adoración, para cantar, para unirse en medio de la casa, alrededor de una mesa, otra vez en los sillones, en el living o en una pieza al lado de una cama, cualquiera de cualquier motivo, pero la esencia ha sido el Señor en las casas, la iglesia en la esencia, la iglesia buscando la guía del Señor. Una familia sacerdotal tiene que ver justamente con eso. Cuando hablamos de sacerdocio no estamos hablando de lo que a veces nos imaginamos con respecto a un pastor, a una persona que está al frente de una congregación. Cuando hablamos de sacerdocio, la palabra de Dios nos dice que el sacerdocio se ejerce primeramente en la casa. La comunidad hebrea tiene conciencia de esto y cada casa, el hombre, el esposo o especialmente el hombre de mayor edad, si viven con familias aparte del matrimonio y el hogar, también están los padres, los suegros, los abuelos o familias que conviven con parientes. El hombre de mayor edad es el que ejerce el sacerdocio sobre la casa y es considerada la fuente de la sabiduría porque sacerdocio tiene que ver con eso, con alguien que tiene sabiduría, tiene consejos, tiene vivencias y a través de su vínculo con Dios, de su relación con Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, puede aconsejar a su familia para llegar a buen puerto en cada una de las decisiones. Eso es lo que el Señor ha estado preparando en este tiempo de cuarentena. Y mira, algo interesante. El Señor me llevaba a meditar en estos días. Te prediqué hace un tiempito atrás nada más acerca del rey Ezequías y de cómo cuando él fue sitiado por el rey de Asiria, él no se respaldó en buscar ayuda extranjera, sino que fue a buscar al profeta Isaías y a través de la palabra en la boca del profeta Isaías, Dios le dio respuesta de que confiara en él y a través de la confianza que Ezequías puso en Dios, Dios le libró de la mano de Sennacherib. Pero este rey Ezequías tiene cosas interesantísimas y lo que quiero compartirte hoy está en el capítulo 31 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas capítulo 31 es muy extenso para leerlo tal vez, pero quiero tomar algunos puntos interesantes que te los voy a estar relatando en este momento, que tú puedes tomar apuntes allí en tu hogar y recibir esta bendición. Esta es una palabra profética que el Señor ha puesto en mi corazón y me ha estado hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo. Mire, lo primero que dice la palabra en el capítulo 31, versículo 1, comienza a relatar acerca de hechos que acontecieron y que están relatados en el capítulo anterior, en el capítulo 30. Cuando usted lee el capítulo 30 de Segunda de Crónicas, se encuentra con un rey que se dispone a celebrar la Pascua. Para aquellos que saben y conocen de la palabra de Dios, la Pascua fue una ordenanza, un mandamiento que Dios le dio a Moisés cuando estaban viviendo en Egipto y fue la última señal de parte de Dios contra el faraón para que dejara salir al pueblo de Israel. En la Pascua lo que Moisés tuvo que hacer fue matar un cordero y con la sangre de ese cordero pintar los dinteles de las puertas donde vivían las familias judías para que el ángel de la muerte no entrara y se llevara el primogénito de cada familia. Y dice la palabra de Dios, usted puede leerlo en el libro de Éxodo, que en todas las casas de los egipcios el ángel de la muerte entró y mató al primogénito, desde el sirviente más bajo, el esclavo más bajo, hasta la casa del faraón. Pero esa fue la señal por la cual Dios
tomó con mano poderosa para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y constituir una nación libre a través de la cual iba a venir salvación a todas las naciones de la tierra. Ese simbolismo en ese cordero es lo que hace el Señor Jesucristo con su muerte en la cruz. Por eso Juan el Bautista dice: he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Simbólicamente, todo el acto que Moisés estuvo haciendo representaban al Cristo, que como cordero venía para ofrecerse, para que su sangre trajera libertad de la esclavitud de la vida de pecado que los seres humanos vivimos desde el día en que nacimos, para que volvamos a tener comunión con Dios, para que volvamos a tener intimidad con Él, para que volvamos a ser llamados hijos de Dios y para que la muerte no nos toque, sino que tengamos vida eterna. Esto es precioso, y lo que el rey Ezequías había estado haciendo en su tiempo, él había leído en el libro de la ley y había leído los mandamientos que Dios le había dado a Moisés y al pueblo de Israel, y había leído tocante a celebrar la Pascua. Y dice el relato en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas que nunca se había celebrado una Pascua así desde los días de Salomón. Es decir, que se habían descuidado. Habían descuidado lo que era esa ceremonia, habían descuidado la fiesta. Era una fiesta de ordenanza de Dios, una de las 7 fiestas que el pueblo de Israel celebraba durante todo su año de calendario, y era una de las fiestas más importantes. De hecho, en la época del Señor Jesucristo, toda la gente que vivía lejos de Jerusalén tenía que tratar de hacer lo posible por viajar e ir a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Era una peregrinación una vez al año que tenían que hacer todas las personas consideradas judías, estuvieran donde estuvieran. Y se relata que en la época en que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, en esa Pascua, más de 1 millón de personas vinieron de distintas partes del Imperio Romano para celebrar la Pascua en ese lugar. Es decir, había muchísima gente. Pero lo cierto es que en la época del rey Ezequías, el rey manda nuevamente a poner el énfasis en la fiesta y en la celebración de la fiesta. Recuerde usted, era el recordatorio del pueblo de Israel de haber dejado de ser esclavos de Egipto para ser un pueblo libre y para ser el pueblo en el cual la presencia de Dios habitaba. Un pueblo totalmente distinto, un pueblo totalmente diferente. Por eso en estos tiempos donde hemos tenido reuniones a través de las redes sociales, no hemos dejado de compartir la cena del Señor, el pan y el vino, porque eso simboliza justamente nuestra liberación de nuestra vida de pecado, de nuestra esclavitud, porque el Señor nos compró con precio de sangre. Pero es importante que usted y yo sepamos que eso no puede ser una simple ceremonia. No puede ser un simple acto, no puede ser una sencilla preparación, sino que tenemos que entender que en los simbolismos hay algo representado y que eso representado tiene poder y tiene vigencia hasta nuestros días. No estamos recordando la obra de Cristo hace 2000 años, no estamos recordando la obra de Dios con el pueblo de Israel hace más de 4000 años atrás, sino que estamos haciendo memoria de que esa obra tiene poder y es vigente en nuestros días, para que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo, para que todo aquel que crea en el Señor en el momento de compartir el simbolismo de la cena del Señor, que no solamente es salir de esclavitud de pecado y ser hecho un hombre nuevo, ser hecho hijo de Dios, sino que también es formar parte
parte de una comunidad, formar parte de una familia, podamos entender que en esa comunión hay un poder desatado. Cuando tomamos la cena del Señor, todos juntos en nuestra casa, primeramente como familia, hay un poder de la unidad, hay un poder que se desata por el poder del acuerdo de la familia, de que el Señor sea el centro de esa casa, de que el Señor sea el que obre con su voluntad sobre esa casa, y aún ese poder se puede desatar para sanar enfermedades, para liberar de cautividades, para sacar de iniquidades, porque es el poder del sacrificio de Cristo que es vigente hasta nuestros días, porque dice el libro de Hebreos que Él hizo el sacrificio una vez y para siempre. Es decir, que está completamente vigente. Eso es lo que el rey estaba celebrando, y la fiesta fue tan solemne, con tanta vehemencia, con tanta importancia, con tanto énfasis. El pueblo se unió de una manera sobrenatural, que dice el capítulo 30, que el pueblo, después de los 7 días que duraba la fiesta, estaba tan regocijado de lo que estaban haciendo que solicitaron extender 7 días más la fiesta. Pero lo interesante de esto, porque no es el centro de lo que yo le quiero decir, es que cuando termina el capítulo 30 y comienza el 31, dice que los sacerdotes bendicen después de 14 días de fiesta. Presta atención a esto, 14 días es un número interesante, 14 días tiene mucho que ver con cosas que estamos viviendo, pero los sacerdotes bendicen al pueblo, y dice la palabra que cada uno se volvió a sus ciudades, a su región, a sus hogares, pero volvió llevando paz. Mire qué importante, el pueblo volvió en paz, el pueblo se reunió para conmemorar, para recordar algo, pero algo se desató en esa unidad y en esa conmemoración, que una paz llenó la vida de cada uno de los judíos de esa época, y volvieron a sus hogares en paz. Esto es interesante, esos fueron los primeros pasos. Por eso es importante que usted en este tiempo de cuarentena haya también tomado estos primeros pasos. Número 1, se haya acordado de compartir la cena del Señor allí en el lugar donde está, tal vez a través de las reuniones que teníamos, o tal vez porque el Señor le puso carga en su corazón y usted en algún momento dijo: vamos a compartir el momento de altar familiar y vamos a tomar la cena del Señor. Algo se desató. Eso tiene que ver con los primeros pasos que un grupo de creyentes tiene que dar y debe dar para que algo se manifieste a través de la voluntad de Dios. Número 2, mire, lo que hicieron cuando usted comienza a leer el capítulo 31 es que cada uno de ellos, al volver a sus hogares, resulta que en el país de Israel no solamente se adoraba a Dios, muchos reyes anteriores se habían olvidado de Dios, y el pueblo en el desenfreno se fue a adorar dioses paganos, y en muchos lugares de la región había altares paganos, había imágenes de dioses paganos, y dice el relato en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, los primeros versículos, que el pueblo, cuando volvió con paz en su casa, la primera decisión que tomó fue destruir esos altares, destruir esas imágenes, destruir todo recordatorio de idolatría, echar por tierra toda la idolatría. Y esto es importante, mi amado, que usted en este tiempo de cuarentena, por medio de la paz del Señor, haya hecho una revisión en su corazón de qué cosas hay en su interior, de qué cosas hay en su familia que a veces ocupan el lugar de Dios. Porque cuando hablamos de idolatría, no estamos hablando de una estampita, no estamos hablando de una estatua, aunque tiene mucho que ver, pero principalmente nosotros tenemos que revisar nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice a través del profeta Samuel, cuando le habló a Saúl, que como pecado de idolatría es la obstinación. Wow, esto es fuertísimo, mi hermano, y es muy profundo para desarrollar, pero permítame unos segunditos para extenderle este concepto. Mire, como pecado de idolatría
es la obstinación. Y la obstinación no es algo que está afuera, es algo que está adentro. Cuando yo soy una persona obstinada, cuando yo soy testarudo, cuando yo soy cabeza dura, cuando yo no escucho la voz de Dios, cuando yo no escucho los consejos de la palabra, cuando yo no escucho a los profetas de Dios que me están hablando, que me están guiando, que me están exhortando, que me están cuidando, y sigo con mi propia obstinación de querer hacer lo que yo quiero, dice la palabra que es similar al pecado de idolatría. Entonces, qué importante es que usted y yo tomemos este tiempo para revisar qué cosas debemos derribar en nuestra vida, debemos derribar en nuestros hogares, debemos limpiar de nuestro camino para que el Señor vuelva a tomar el centro de todas las cosas. Hay un montón de cosas más, yo solamente le he dado 2 o 3 ideas, pero usted, este es el tiempo que tenemos que saber que debemos hacer una revisión de nuestra vida. El Señor ha parado nuestras agendas, el Señor ha inmovilizado nuestras vidas, nos ha puesto casi a cero, la caja de cambio en nuestra vida está en marcha primera, cuando algunos estábamos andando en quinta, y justamente el bajar los decibeles, el bajar la marcha, es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para reflexionar qué estamos caminando, cómo estamos caminando, hacia dónde estamos caminando, con quién estamos caminando, para qué estamos caminando. Mire qué interesante todo esto, si estamos dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Pero los primeros pasos que el pueblo de Israel dio fue justamente eso. Número 1, celebraron la Pascua del Señor, volver a la esencia, volver al centro. Lo que usted y yo somos gracias a la mano poderosa de Dios. Somos gracias a lo que Dios ha hecho en favor tuyo y en favor mío. Somos gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el precio que fue pagado por Él a causa de nuestras rebeliones y nuestros pecados. Tenemos que volver a recordar eso, tenemos que volver a humillarnos y agradecer y decir: Señor, que tu paz sea sobre nuestros corazones. Tenemos que tener una unidad, un común acuerdo, y tenemos que echar por tierra toda cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones. Ahora mire qué interesante. Dice la palabra de Dios en el pasaje que estamos compartiendo de 2 de Crónicas 31, que el rey Ezequías comenzó a reorganizar el servicio en el templo. ¿Qué es lo que comenzó a hacer el rey Ezequías? Comenzó a ver cómo estaba el servicio a Dios, cómo estaban funcionando aquellos que habían sido llamados para oficiar todos los servicios, los sacrificios, para recibir las ofrendas, y comenzó a poner a cada uno en la tarea que le correspondía. Dice el pasaje, cuando usted lo lee, que puso a los sacerdotes que tenían que hacer los sacrificios, tales ofrendas, tales sacerdotes, tal otra ofrenda, otros sacerdotes. ¿Cuáles eran los levitas que tenían que estar de ayudantes? ¿Quiénes eran los que tenían que estar encargados de recibir las ofrendas? Comenzó a ordenar, es decir, la base de su reino no se centró desde la casa de gobierno, sino que se centró desde la casa de Dios. Todo lo que él iba a gobernar tenía su base y su fundamento a partir de organizar el servicio a Dios. A veces estamos ocupados por querer organizar nuestra casa desde el ámbito de la economía, desde el ámbito del trabajo, desde otros ámbitos, del ámbito de la educación, pero tenemos que centrar nuestras casas desde el ámbito de la alabanza y la adoración, desde el ámbito de la comunión con Dios. Tenemos que reordenar nuestra vida para organizarnos en los sacrificios que tenemos que ofrecerle al Señor, en las ofrendas que tenemos que ofrecerle al Señor, en los diezmos que tenemos que ofrecerle al Señor. Mire, este es un tiempo donde el Señor me viene hablando y estoy compartiendo con algunos hermanos de la congregación que debemos asumir el sacerdocio al cual hemos sido llamados. Debemos comenzar a mirarnos como los sacerdotes que Dios mira en cada uno de nosotros. Debemos asumirnos como sacerdotes, cada uno con la función que tiene para hacer. Usted y yo somos personas de propósito. Nuestra hermana, la profeta
profeta Mónica hablaba a través de Argentina, te bendecimos, acerca de un ejemplo con una criatura que recibió un diagnóstico de discapacidad, y aún hasta ahora en estos tiempos en la medicina se están replanteando el cambio de la palabra discapacidad y están poniendo el nombre capacidades diferentes. Mire qué interesante esto, porque entendemos, y decía la profeta Mónica, que cuando nosotros hablamos de reino, no hablamos de capacidad ni de discapacidad, sino que el lenguaje de reino es propósito. Cada uno de nosotros ha venido a esta tierra con un propósito. No importa la forma que usted vea las cosas, no importa la forma en que usted estudie las cosas, no importa la velocidad con que aprenda las cosas, son capacidades diferentes, pero de lo que no podemos renegar es de los propósitos que Dios ha establecido con nosotros. Entonces, si usted y yo queremos salir de esta cuarentena y comenzar a caminar con una mirada diferente, con una postura diferente, con un estilo de vida diferente, si queremos apuntar a la meta correcta, tendremos que centrar toda nuestra vida, todo nuestro hogar, no en base a la economía, al trabajo, al estudio, sino en base al tiempo que pasamos con Dios, en base a nuestro propósito. ¿Para qué Dios nos diseñó? ¿Para qué Dios nos preparó? ¿Para qué Dios nos llamó? Y tenemos que asumir ese sacerdocio con todas las letras de la ley. Usted tiene el privilegio de haber sido llamado por medio del Espíritu Santo y haber respondido a ese llamado, no para ser uno más del montón, sino para ejercer el sacerdocio para el cual usted fue preparado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios ya soñó con usted desde antes de la fundación del mundo, solamente estaba esperando el tiempo del cumplimiento exacto en el cual usted tenía que venir a estar aquí en la tierra, no para que pase su vida sin hacer nada, sin marcar nada, sino para hacer todo lo que Dios ya preparó de antemano. Entonces usted debe asumir ese sacerdocio. Algunos dirán, bueno, pero toda mi función en la casa del Señor, en la congregación, mi función es muy pequeñita. Mire, mi amado, en la casa del Señor no hay funciones grandes ni pequeñas. En la casa del Señor hay diseño y propósito. En el reino de Dios, tal vez usted diga, yo soy insignificante, a mí nadie me conoce, lo único que yo tengo para hacer es repartir un tratado o orar por alguna persona o estar en el grupo de intercesión sin que nadie sepa. Mi amado, si eso es lo que el Señor te llamó a hacer, al Señor no se le pasa por alto. Lo que el Señor va a estar mirando es si tú estás cumpliendo el sacerdocio para el cual fuiste llamado. De lo que el Señor te va a pedir cuenta no es de si trascendiste para el mundo o no trascendiste para el mundo, si fuiste visto por la gente o no fuiste visto por la gente, si hiciste las cosas espectaculares o hiciste las cosas bien. No, lo que Dios va a pedirte es si tú hiciste lo que Él te mandó hacer. Entonces este tiempo, mi amado, tiene que ver con comenzar a asumir el rol para el cual fuimos puestos. Eso es lo que hizo el rey Ezequías. Comenzó a ver toda la casa, toda la tribu de Leví que había sido apartada para el sacerdocio y empezó a ordenarlo. Mire, no lo hizo el sumo sacerdote, lo hizo el rey. El representante, el gobernante, él tomó la decisión de ordenar la casa de Dios, y a medida que fue ordenando la casa de Dios, ¿sabe qué es lo que pasó? Comenzó a llamar a la gente conforme a la ley y a recordarle a la gente que una tribu del pueblo de Israel estaba dedicada absolutamente al servicio de la casa de Dios y no podía hacer ninguna otra cosa, pero las otras tribus tenían la obligatoriedad de mantener y sostener a esa tribu. ¿A través de qué cosa? A través de los diezmos, de las ofrendas y de todo lo que podían llevar a la casa del Señor. Aún los animales que llevaban para el sacrificio, unas partes eran presentadas para el sacrificio, otra parte era lo que podían comer los sacerdotes. El pueblo de Dios, estando alineado con el rey, conforme a lo que Dios había establecido en los estatutos, en los mandamientos, dice la palabra que comenzó
comenzó a traer sus ofrendas y a traer sus diezmos en tal cantidad que comenzaron a formar montones, montañas de las ofrendas, los diezmos y las cosas que el pueblo de Israel traía. Esto es tremendo. Esto es tremendo, mi amado. Y mire, présteme atención porque esta es una de las palabras proféticas que yo tengo para usted en este día. Cuando usted va leyendo, dice la palabra, y preste atención, dice la palabra que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Dios en el mes tercero. Preste atención a esto, mi amado. Es tremendo el Señor. Dice la palabra que comenzaron a traer sus ofrendas en el mes tercero y terminaron de traer sus ofrendas en el mes séptimo. Ahora usted mire lo que hemos estado viviendo en este año, porque en el mes tercero aquí en Argentina fue el mes en que comenzamos a vivir la cuarentena y ahora estamos en el mes séptimo. Y hay muchos hermanos que se han dispuesto a ofrendar, han sido fieles. Nosotros tenemos los templos cerrados, mucho, no solamente nosotros, sino que muchas congregaciones en el país alquilan el lugar donde están, pero el Señor ha suplido para todas las necesidades de alquiler, de gastos de servicio, de todas las cosas que hay que pagar. ¿En base a qué ha suplido? Milagrosamente, sí, milagrosamente, pero milagrosamente ¿a través de qué? A través de corazones de hombres y mujeres de Dios que han sido fieles con su ofrenda y con sus diezmos. ¿Desde cuándo? Específicamente desde el tercer mes de este año hasta ahora el mes séptimo de este año. Eso es precioso, mi amado. Pues le voy a decir por qué, porque ahora voy a soltar la bendición de la palabra profética, pero tome esta relación. El pueblo de Israel en el tiempo del rey Ezequías, desde el mes tercero de ese año hasta el mes séptimo, cuando el rey comenzó a ordenar el servicio en la casa del Señor, se dispusieron a ofrendar de una manera distinta a como lo venían haciendo. Entonces, si usted ha estado ofrendando en estos meses, en estos últimos 4 meses, de una manera distinta como lo venía haciendo, hay una palabra de Dios especial para usted. Mire, en nuestra casa, con mi esposa, con mi familia, nos hemos dispuesto a sembrar de una manera que nunca antes lo habíamos hecho. Nos dispusimos a ofrendar de una manera que antes no habíamos hecho. Empezamos a orar y el Señor nos direccionó de hacer siembra sobre apóstoles que son parte de la red del apóstol Ronnie, que son colegas nuestros y compartimos con ellos, y a través de lo que ellos predicaban en las redes y escuchábamos la palabra, pactábamos por esa palabra, sembrábamos por esa palabra, enviábamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. También lo hicimos con el apóstol Ronnie, con el profeta Pablo, y honramos sus ministerios. Y mire, algo tremendo se desató, porque dice el pasaje que lo juntaban en montañas. Había una abundancia tal que los sacerdotes estaban comiendo, estaban siendo atendidos, no tenían falta de ningún bien. Cuando el rey llegó a ellos y les preguntó qué eran esas montañas, ellos le dijeron: esta es la ofrenda que trajo el pueblo y nos hemos podido saciar y tenemos para guardar. De tal manera que el rey ordenó construir recámaras cerca del templo, al lado del templo, para guardar todas esas ofrendas, y le dio mandamiento a los que estaban a cargo de las ofrendas de administrar esas ofrendas para que ninguno que servía en la casa del Señor tuviese falta. Dice la palabra, usted puede leerlo, que cada uno que servía, desde los niños de 3 años para arriba que empezaban a servir en los oficios de la casa del Señor, cada uno recibía la porción que le correspondía para el día, y tenían abundantemente aún para dar a otras personas. Mire qué precioso esto, cuando nuestro corazón se dispone a dar, cuando nuestro corazón se dispone a ofrendar. Nosotros hemos visto congregacionalmente cómo nos dispusimos para entregar alimentos y para entregar algo de ropa, y eso se multiplicó, y nuestro templo está abarrotado de ropa y de alimentos para dar a otros, y tenemos, gracias a Dios, de haber podido pagar el alquiler, un lugar donde guardar ese
esas cosas para poder administrarlas sabiamente a través de los hermanos que están llevando este ministerio adelante y poder suplir las necesidades no solamente de hermanos en la fe, sino de gente de la ciudad, y la bendición de Dios corre a través de lo que se está haciendo en esta tarea. Es tremendo, mi amado, es tremendo, pero permítame algo interesante. Para cerrar este mensaje, mire lo precioso que dice, y aquí sí quiero que usted lea conmigo. ¡Wow, Señor, gracias! Versículo 20 y 21 del capítulo 31 dice: así hizo Ezequías en todo Judá, hizo lo bueno y lo agradable. Mire, esto es interesante. ¿Qué es lo que se tiene que disponer nuestro corazón en este tiempo? Porque algo va a pasar ahora, en este comienzo de agosto, donde Dios va a poner su mano, donde vamos a comenzar a activarnos de una manera diferente, donde la noticia será que podemos comenzar a reunirnos y volver a tener reuniones de alabanza y adoración al Señor, de abrir las puertas para que la gente pueda llegar a los templos. Yo estoy declarando esto proféticamente porque no sé cuál es el anuncio que nuestro presidente da, pero sé por revelación de Dios que desde el mes 3 hasta el mes 7 hay una marca, y a partir del mes 8 hay otra marca, y estoy declarando proféticamente que algo nuevo vamos a vivir, que algo diferente vamos a vivir en estos últimos 5 meses que nos queda del año. Pero lo primero que tenemos que saber es que el rey Ezequías se manejó de una manera, y esa manera comienza diciendo: hizo lo bueno y lo agradable. Mire qué importante, mi hermano, cuando usted y yo nos disponemos en nuestro corazón a hacer lo bueno. No le estoy diciendo cosas buenas, sino lo bueno y agradable. Esto tiene que ver con la voluntad de Dios, con lo que Dios nos manda a hacer. Esto tiene que ver con la intimidad que tenemos con Él y la revelación que nos viene a través de qué es lo que tenemos que hacer en base a la voluntad de Dios. No se trata de buenas obras, sino de obedecer a lo que Él nos manda a hacer. Aleluya. Y esto es lo que el rey Ezequías hizo. Hizo lo bueno y lo agradable. Y en tercer lugar, caminó en rectitud. Esa palabra es fuerte para nuestros tiempos, donde escuchamos a veces hablar a través de las personas de toda la corrupción en la cual estamos envueltos en el sistema, de la corrupción de los políticos, de la corrupción de la policía, de la corrupción del narcotráfico, de la corrupción en los trabajos. La corrupción tiene que ver justamente con eso, con algo que se corrompió, con algo que dejó de ser recto, algo que se torció. Pero dice la palabra que él caminó con rectitud. Y esto es lo que los hijos de Dios tenemos que saber, que aunque los demás caminen de una manera, usted y yo fuimos llamados para caminar rectamente. Aunque tengamos errores, porque no nos libra de los errores. Lamentablemente, muchos juzgan los errores naturales de la humanidad que tenemos, pero Dios no está mirando los errores humanos, sino que está mirando la disposición de nuestro corazón. Usted y yo tenemos que disponernos a caminar rectamente, a como las cosas son, aunque los demás se burlen, aunque los demás digan, pero sos el único que hace las cosas distintas. No te das cuenta que todos los demás lo hacen así, pero ese hacerlo así, si está torcido, usted tiene que saber que eso está corrompido. Si alguien hace la vista gorda de eso, no permita que eso llegue a su corazón. Compórtese en su trabajo no como las costumbres de sus compañeros, sino como Dios le manda a comportarse en su trabajo. Sea cumplidor, llegue a horario, váyase a la hora, después de la hora que usted tiene que salir, hágale los trabajos como los tiene que hacer, haga las cosas con excelencia, porque como hijos de Dios hemos sido llamados para marcar la diferencia. Un pueblo distinto, un pueblo diferente, un pueblo que vive con otras leyes, no con las leyes que se manejan en la tierra, sino con una ley que está por encima de la ley de la tierra, y esa es la ley del reino de Dios. Eso es caminar rectamente. Esto es lo que Ezequías hizo. Hizo lo bueno, hizo lo recto y caminó, aleluya, en rectitud.
Y versículo 21, en todas las obras que él emprendía en la casa de Jehová, en la ley y en los mandamientos. Vuelvo a decirle, ¿dónde estuvo centrado su eje de gobierno? Estuvo centrado en los mandamientos de Dios. Caminemos, mi amado, conforme a lo que Dios nos manda en su palabra. Caminemos conforme a lo que Dios nos dice en su voluntad. Caminemos conforme a las revelaciones que tenemos de Dios. Cuando usted y yo nos decidimos a caminar, algo va a pasar. Dios va a respaldar a aquel que se dedique a hacer lo bueno, lo agradable, que camine en rectitud, que se centre toda su vida en las leyes y en los estatutos de Dios. Y mire lo que dice: para buscar a su Dios con todo su corazón. Así hizo y fue prosperado. Mire qué tremenda esta palabra, porque esta es la palabra central de lo que yo quiero hablarle proféticamente en esta tarde. Lo que viene de estos 5 meses que quedan del año es el resultado de lo que usted en estos últimos 4 meses ha hecho en secreto en su casa. Si usted hizo lo bueno, si usted hizo lo agradable, si usted caminó en rectitud, si usted fue fiel con sus ofrendas, fue fiel con sus diezmos, si usted centró su vida en la palabra, en las leyes de Dios, todo lo que usted haga va a ser bueno delante de Dios, y el resultado va a ser que Dios te va a prosperar en el nombre de Cristo Jesús. Hay algunos que dicen que están en contra del evangelio de la prosperidad. Yo no te estoy dando un evangelio de la prosperidad, yo te estoy dando la palabra de Dios, y acá la palabra de Dios me dice que conforme el rey Ezequías dispuso su corazón para hacer las cosas que Dios mandaba y ordenaba, y caminó rectamente, no torciendo absolutamente nada, todo lo que hizo le fue prosperado. Y esta es la palabra que quiero soltarte en esta tarde. Comienzan los mejores 5 meses para nuestras vidas, comienzan los mejores 5 meses de este año, comienza el tiempo donde la prosperidad de Dios va a llegar a las puertas de aquel que se ha dispuesto a vivir conforme a sus mandamientos, aquel que se ha dispuesto a hacer del centro de su vida, de la estrategia de su vida, a Dios y su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Esta es la palabra que yo tenía para compartirte, mi amado. Esta es la palabra que quiero que tú te tomes, que vuelvas a releer en este capítulo 31 de Segunda de Crónicas, y ver que Ezequías no se preocupó de gobernar desde la casa de gobierno, desde el palacio, desde la administración, desde la economía, sino que se preocupó por gobernar desde la casa de Dios, ordenando el servicio a Dios, ordenando las leyes de Dios, ordenando los estatutos de Dios, y el pueblo fue bendecido. Aleluya. ¿Qué te parece si oramos en esta tarde? Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tu mano poderosa está con nosotros. Y Señor, conforme a lo que hemos hecho y sembrado en estos últimos 4 meses, ahora nos disponemos, Señor, a vivir estos últimos 5 meses, Señor. Los meses, Señor, 5 meses, la mano poderosa de Dios a través de los ministerios que el Señor ha puesto, pero la mano poderosa de Dios a favor de aquel que ha vivido algo diferente en estos últimos 4 meses, que ha dispuesto a ordenar su vida a que el centro sea el Dios Altísimo, que ha dispuesto a ordenarse y a ver y a asumir el sacerdocio para el cual fue llamado, el propósito para el cual está aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que ha sido fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, y aún ha dado mucho más de lo que antes daba, y se dispuso a ser fiel en eso, comenzará a ver nuevas cosas, maravillosas cosas, y su camino será prosperado. Gracias, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos, por cada uno de los que está viendo en este momento la palabra, Señor, escuchándola con sus oídos no solamente naturales, sino espirituales, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado. Espero que esta
palabra sea un alimento y un aliento para que tú y yo caminemos de una manera diferente estos 5 meses que quedan del año y vamos a ver cosas tremendas de Dios. Vamos a ver la mano de Dios a nuestro favor si caminamos como el rey Ezequías caminó. Te invito este próximo martes a conectarte a las 17 horas y compartir un nuevo tiempo de la palabra y de la alabanza junto con los hermanos que nos comparten los días martes. Dios te bendiga. ¡Bendiciones, amados! Somos el equipo de danza del Ministerio Renacer Patagonia. Los invitamos a que puedan compartir nuestras reuniones y que nos sigan en todas nuestras redes sociales, porque el Señor tiene algo especial para tu vida. Bendiciones, amados.